Buenas noches, Derek. Mi nombre es Matías. Lo que voy a relatar me cuesta hasta pronunciarlo. Y siendo sincero, mi hermano Esteban y yo jamás volvimos a mencionarlo. Fingimos que nunca sucedió, pero sucedió. Fue hace unos 3 años, quizá un poco menos. Vivíamos en el mismo barrio desde niños. Su departamento en un edificio viejo, el mío cruzando la plaza, a 2 cuadras. Siempre fuimos de quedarnos charlando hasta el amanecer, pero en aquella temporada lo hacíamos más por desesperación. Hacía un frío que calaba los huesos, un invierno seco de esos donde el aire corta la cara y todo se siente congelado. Dentro de casa era peor. La estufa eléctrica de mi cuarto apenas lograba calentar 1 metro cuadrado. Era un miércoles, creo. Habíamos estado todo el día en la obra, estábamos destruidos, pero el frío no dejaba conciliar el sueño. Serían las 3:15, tal vez cerca de las 4 de la madrugada, cuando decidimos subir a la azotea de su edificio. Era el único sitio donde no sentíamos las paredes aprisionándonos. Subimos con un termo de café aguado y nos sentamos en el piso de cemento que irradiaba el hielo acumulado. Conversábamos en voz baja, ¿sabes ese tipo de charla que se tiene a esa hora? Exhaustos, quejándonos del patrón, de los préstamos que se comían el sueldo. El barrio entero estaba hundido en un mutismo absoluto. Desde arriba, veíamos las lucecitas titilando en el cerro de las antenas repetidoras, allá a lo lejos, y el silencio era absoluto. No circulaba ni un taxi, no había un perro aullando, éramos solamente nosotros. Fue en medio de esa quietud, yo mirando hacia el cerro, que lo escuchamos. No fue un alarido, no fue un murmullo, fue una voz, pero no era natural. No parecía voz humana, al menos no de alguien cercano. Era profunda, cavernosa, como si emergiera de un megáfono descomunal y distorsionado. Solo que no había música, no había nada. Lo más perturbador es que parecía provenir de arriba, no de un departamento vecino, no de la calle. Parecía venir del firmamento abierto, de la negrura suspendida sobre nosotros. La voz pronunció una palabra solamente: váyanse. Así, cortante, una orden. Me quedé paralizado con el termo de café entre las manos. El silencio que siguió fue lo que más me atravesó. Fue instantáneo. El barrio ya no estaba tranquilo, estaba muerto, como si hubieran apagado el sonido de la realidad. Miré a Esteban. Estaba inmóvil, observando fijamente la oscuridad sobre el baldío que quedaba al final de la cuadra. No parpadeaba. Vi cómo contuvo la respiración. Sus hombros se pusieron rígidos, petrificados. Iba a decir algo, iba a preguntarle si lo oyó, pero no hizo falta. Lo oyó. El sonido había sido tan tangible, tan grave, que lo sentí vibrar levemente en el esternón, y desapareció. No dejó resonancia, no dejó huella, solo dejó ese vacío donde antes existía el ruido normal de la noche que ni siquiera percibes hasta que se esfuma. Nos quedamos así, los dos petrificados por no sé cuánto tiempo. 1 minuto, 10 segundos, imposible calcularlo. Solo sabíamos que ya no estábamos solos allá arriba. Mi primer impulso fue molestia, no terror. En mi mente era alguna broma, algún vecino insomne que decidió asustarnos. Me puse de pie lentamente, intentando no hacer ruido, y caminé hasta el pretil bajo de la azotea. Observé hacia abajo. La calle estaba desierta, como era de esperarse. El farol alumbraba un círculo de pavimento agrietado y nada más. Ninguna ventana iluminada, ningún portón abierto. Silencio. Revisé los edificios alrededor, todo apagado. ¿Quién haría semejante cosa a las 4 de la madrugada? Debe ser algún chabón con un dron, murmuré más para mí que para Esteban. O pusieron una bocina escondida en algún lado. Pero mientras hablaba, la lógica de mi propia explicación comenzó a desmoronarse. El sonido había sido demasiado potente para una bocina portátil y muy difuso. No vino de una dirección específica, vino de todas partes simultáneamente, desde arriba. Y ahora este silencio. El silencio era total, ni el viento gélido que subimos a buscar parecía soplar ya. Esteban se levantó, no vino hasta el pretil, se quedó plantado en el centro de la azotea. «Mati, bajemos», dijo, y la voz apenas le brotó. Iba a contestar. Iba a decirle que se tranquilizara, que no era nada, pero no tuve oportunidad. Ocurrió nuevamente.
No fue una palabra esta vez. Fue un sonido, un ruido gutural prolongado, como un gruñido, pero no de un animal. Era mucho más grave. Parecía distorsionado y viscoso simultáneamente. Algo que vibraba en el aire y surgió del mismo sitio, de arriba, de la oscuridad vacía. Fue entonces cuando mi valentía de investigar se evaporó. No era un vecino, no era una broma. La nuca se me erizó de una forma que jamás había experimentado. El sonido era amenazante. Y lo que realmente me impactó fue esto. Nuevamente, ningún perro en el barrio respondió con ladridos. Nada. Solo nosotros lo percibimos, o solo nosotros importábamos. Esteban me aferró el brazo y esta vez usó toda su fuerza. Sus uñas se me clavaron en la piel. Me jaló hacia la escalera que bajaba al interior del edificio. Ahora, Mati, vamos. Iba a hacerle caso, lo juro. Di el primer paso para seguirlo, pero algo en la calle abajo capturó mi atención. Un movimiento donde no debía haber movimiento. Me detuve. Mi vista siguió aquello intentando comprender. No era una persona, eran sombras. No sé decir cuántas, 4, tal vez 5. Estaban cruzando la calle en dirección al baldío que quedaba unos 100 metros adelante de su edificio. La luz del farol era débil, pero veía lo suficiente. El problema es que no caminaban, se deslizaban, parecían levitar a unos centímetros del suelo. Eran oscuras, altas, pero su forma cambiaba constantemente. Del torso hacia arriba parecían personas, hombros anchos, cabeza, pero del torso hacia abajo no había nada. No había piernas, no había pies. Era como si terminaran en neblina o como la interferencia de un televisor viejo, algo que se deshacía y se reconstituía al mismo tiempo. Se desplazaban velozmente, pero sin esfuerzo. Y el silencio, sin sonido de pasos, sin tela rozando, un silencio absoluto. Esteban, que me estaba jalando, se detuvo también. Él vio. Soltó mi brazo despacio. Los dos permanecimos ahí expuestos en la azotea, observando a esas cosas pasar. No miraron hacia arriba, parecían ni siquiera percatarse de nuestra existencia. Siguieron directo, como si tuvieran un destino preciso, y se esfumaron dentro de la maleza alta del baldío. En el instante en que la última de ellas desapareció en la negrura del terreno, los dos nos agachamos. Fue instintivo. Nos lanzamos al piso de la azotea detrás del pretil como si eso fuera a ocultarnos. Permanecimos ahí en el suelo. El cemento estaba áspero y sucio. Ni siquiera respiraba. Solo escuchaba los latidos en mis oídos. Estaba de costado, mirando a Esteban. Él estaba encogido con las manos cubriéndose las orejas, los párpados apretados con fuerza. No sé cuánto tiempo transcurrió. ¿Segundos? ¿Minutos? Pero el silencio que se instaló después de que las sombras desaparecieron fue de anticipación, como si el aire estuviera conteniendo la respiración. Y entonces comenzó. Vino del baldío, un chillido. No tengo palabras para describir aquel sonido. No era un animal, no era una persona, era ambos. Era un alarido agudo desgarrador, como el de una res siendo degollada pero multiplicado por 1000. Y debajo de ese grito había otro ruido, un ruido metálico, como si una lámina de acero gigantesca estuviera siendo desgarrada muy lentamente. Era fuerte, fuerte hasta causar dolor, suficientemente fuerte para despertar al barrio completo. Me arrastré hasta el pretil otra vez, el corazón golpeándome la garganta, y me asomé. Esperaba ver luces encendiéndose, gente en las ventanas, alguien gritando, llamando a la policía. Nada. Los edificios permanecían apagados, la calle vacía. Aquel chillido rajaba la madrugada y el mundo seguía durmiendo. Era como si nosotros dos en la azotea fuéramos los únicos capaces de percibirlo. Aquel sonido no era para todos, era para nosotros. Los chillidos se entremezclaban con ruidos de algo quebrándose. Eran sonidos húmedos, de impacto, y los gritos no cesaban, uno tras otro. No había pausa para tomar aire. Quien o lo que estuviera produciendo aquel estruendo no necesitaba oxígeno. Esteban empezó a llorar. Un llanto mudo, solo sus hombros temblaban. Le agarré el brazo, no sé si para protegerlo o si era yo quien buscaba sostén. Yo miraba hacia el baldío, pero no lograba distinguir nada más allá de la maleza alta y la oscuridad. La masacre era puramente auditiva. Duró lo que parecieron eternidades. Quizá fueron 3 minutos, 4 minutos.
Y entonces, en medio del grito más penetrante, el sonido cesó, no disminuyó. Fue cortado como si alguien hubiera pulsado un interruptor. El silencio que cayó después fue lo más ensordecedor que he vivido. Permanecimos en el suelo, no sé decir por cuánto tiempo. Solo escuchaba mi propia sangre pulsando en los oídos y el llanto bajo de Esteban. El olor del polvo de la azotea subió, mezclado con algo ácido que venía del baldío. Después de una eternidad, los sonidos normales de la noche regresaron, pero regresaron equivocados, tímidos. Un gato maulló muy distante. Después otro, como si la realidad estuviera pidiendo permiso para volver a existir. Necesitaba mirar. No quería, pero tenía que saber qué había ocurrido allá. Le dije a Esteban que se quedara ahí y me levanté lentamente. Mis rodillas crujieron. Fui hasta el pretil. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarme con fuerza en él. Miré hacia el baldío. La oscuridad estaba ahí. La maleza alta estaba ahí. Pero en medio de ella, exactamente donde calculaba que las sombras se habían detenido, había algo nuevo. Una esfera luminosa. No era un incendio. No había humo. No había olor a quemado. Era una luz solitaria, del tamaño, quizá, de una pelota de fútbol, tal vez un poco más grande. Resplandecía inmóvil, quieta. Los destellos eran de un blanco muy brillante, muy puro, y no se expandía. La maleza alrededor estaba húmeda por el rocío de la noche, y la luz simplemente brillaba allí en el mismo punto, sin consumir nada, sin emitir un solo chasquido. Me quedé contemplando aquello. La voz, las sombras, los chillidos, y ahora aquella luz silenciosa, aquella luz que no tenía sentido. Llamé a Esteban. Se levantó, vino a mi lado, vio la esfera, y no dijo nada. Permanecimos ahí, los dos observando aquella luz. No tenía sentido. Brillaba sobre nada en medio de la oscuridad. Creo que estuvimos unos 40 minutos, quizá más. La luz no disminuyó, no aumentó, solo existió. Eventualmente bajamos en silencio total. Él entró a su departamento, trabó la puerta. Yo crucé la plaza y entré al mío. No dormí, solo esperé que amaneciera. Me llamo Marcela. Decidí escribir esto porque algo me sucedió hace algunos meses y todavía no logro procesarlo. Trabajo organizando jornadas de reflexión espiritual en mi parroquia, ¿entiendes? Llevo años haciéndolo, pero esta era la primera vez que iba a asumir la coordinación completa de un encuentro. El peso era distinto. La responsabilidad recaía enteramente en mí. Teníamos muy poco presupuesto y pasé semanas negociando el arriendo de un lugar, una finca en las afueras llamada El Refugio del Valle. Era la única que entraba en nuestras posibilidades y quedaba bastante aislada. El único problema es que los dueños eran muy inflexibles. El acuerdo era claro. Yo debía estar allá con el dinero de la reserva y los papeles para firmar el contrato a las 4 de la tarde en punto. Un minuto más tarde, se lo arrendaban al siguiente de la lista. No había negociación. Quien se ofreció a llevarme fue el padre Octavio. Él es como un guía para mí, un hombre ya entrado en años, muy sereno, de pocas palabras. El trayecto era extenso, cosa de 2 horas y media, tal vez 3, dependiendo de las carreteras. Era una tarde terriblemente calurosa. Fuimos en su automóvil, un Renault 9 ya bastante desgastado, sin aire acondicionado, ese calor que parece emanar del pavimento, que el asfalto refleja. Íbamos con las ventanillas abiertas, sintiendo ese viento sofocante que no enfriaba nada, solo traía tierra. El olor dentro del auto era solo de plástico reseco por el sol y de la tapicería vieja. Yo iba en el asiento del copiloto, sosteniendo la carpeta con los documentos en el regazo, con tanta presión que me dolían los dedos. No podía quedarme quieta. Repasaba mentalmente la lista de participantes, el cronograma, cualquier cosa. Cada minuto revisaba el reloj del tablero, luego miraba el celular, buscando señal. Obviamente no había. El padre Octavio solo conducía en silencio, atento a la carretera. Es un hombre muy pragmático, y creo que mi ansiedad estaba comenzando a molestarlo, aunque no dijera nada. Su silencio, que habitualmente me tranquiliza, ese día solo incrementaba mi nerviosismo.
Solo pensaba en ese contrato. Si fallaba, si perdíamos el lugar por un retraso, la culpa sería completamente mía. Ya llevábamos en la ruta aproximadamente 1 hora y media, en esa parte de la autopista que es pura recta, con vegetación seca a ambos lados, cuando el padre disminuyó la velocidad. Puso la direccional para entrar a una de esas estaciones de servicio de carretera, grandes, medio desiertas. El padre Octavio maniobró el Renault hasta el surtidor de combustible. Apenas el motor se apagó, el silencio y el calor lo invadieron todo. El sol golpeaba directo el parabrisas y el olor a gasolina y asfalto caliente lo llenó todo. El padre simplemente sacó la llave del contacto y abrió la puerta. Me avisó que iba a aprovechar para ir al baño y quizá tomar un café, y preguntó si yo quería algo. Negué con la cabeza, todavía muy concentrada en los papeles. Me quedé sola en el auto tal vez unos 5 minutos. El sudor comenzó a rodar por mi nuca. El aire simplemente no circulaba. Intenté releer el contrato, pero las letras se confundían. Desistí. El calor me estaba venciendo. Abrí la puerta y el soplo caliente de la pista fue casi un golpe. Decidí que necesitaba al menos refrescarme la cara. Crucé el patio de la estación, sintiendo la suela del zapato adherirse levemente al asfalto. El baño estaba en el costado de la tienda de abarrotes. Tenía ese olor fuerte de desinfectante barato intentando cubrir otros olores y la luz blanca parpadeaba un poco. Me eché agua fría en la nuca y las muñecas, tratando de refrescarme. Cuando salí, vi al padre Octavio cerca de la entrada de la tienda. No estaba solo. Un muchacho conversaba con él. Era joven, debía tener unos 20 y tantos años, delgado, camiseta sencilla, mochila en la espalda. Parecía un estudiante universitario. Su actitud era de quien estaba pidiendo algo, medio encogido. Me acerqué despacio, sin querer interrumpir. El muchacho hablaba bajo, pero logré captar la historia. Dijo que venía de la capital, pero que había perdido la billetera, o se la habían robado, no estaba seguro, en el terminal de buses. Iba hacia el pueblo vecino de donde quedaba la finca, a una entrevista de práctica profesional o algo así, muy importante. Llevaba allí parado en la estación más de 2 horas, intentando conseguir un aventón. La historia era buena, era detallada, tenía ese tipo de detalle que la hace parecer verdadera. Sentí ese pinchazo de compasión. Es automático. Ves a alguien joven en una situación así y recuerdas todas las veces que necesitaste ayuda. El padre Octavio, por su parte, solo escuchaba. Es un hombre difícil de leer, pero vi que estaba incómodo. Miraba del muchacho al auto, al reloj. Sabía de nuestra prisa. El joven, que dijo llamarse Nicolás, me miró, tal vez viendo en mí a alguien que podía ayudar. Preguntó casi en un susurro si podíamos llevarlo. Era nuestro camino, después de todo. Miré al padre. Él no dijo nada. El silencio se alargó. Pensé en el reloj, en el contrato, en los dueños inflexibles, pero también pensé en el muchacho ahí bajo ese sol. Fue rápido. Le dije al padre bajito que era nuestro camino y que no costaba nada. El padre Octavio dio ese suspiro largo que yo conocía bien. Era el suspiro de quien cede, pero no quería ceder. Miró al muchacho y dijo con voz firme que sí, pero que llevábamos el horario ajustado. El alivio en el rostro de Nicolás fue instantáneo. Agradeció varias veces, demasiado rápido, recogiendo la mochila del suelo. Entró y se sentó en el asiento trasero, detrás de mí. El padre pagó la gasolina y volvimos a la carretera. Apenas el auto tomó velocidad, el aire caliente volvió a circular, pero el silencio ahora era distinto. Ya no era solo mi nerviosismo, era una tensión que había entrado con él. Regresamos a la autopista. Miré el reloj del tablero. 2:20. Si no parábamos más, lograríamos llegar justo a tiempo, pero lo lograríamos. Nicolás, en el asiento trasero, permaneció callado. Intenté relajar los hombros, volver a concentrarme en el contrato. Ya habíamos avanzado tal vez unos 20 minutos. La estación ya estaba lejos atrás cuando el muchacho hizo un sonido, un A abajo, como quien recuerda algo. Carajo, qué descuido. Me volteé ya medio tensa y pregunté qué había pasado. Mi cédula, mi identificación. Creo que la dejé caer en el baño de la estación. Parecía desesperado.
Dijo que era el único documento que tenía, que lo necesitaba para la tal entrevista. Cerré los ojos por un segundo. Miré al padre Octavio. No necesité decir nada. El padre apretó las manos en el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No dijo una palabra, simplemente disminuyó la velocidad. En esa carretera, un retorno no era fácil. Tardamos casi 10 minutos hasta encontrar una salida y poder regresar. 10 minutos para ir, 10 para volver, más el tiempo de buscar. Sentía mi estómago revolverse cada segundo. No estaba irritada con el muchacho. Todavía no. Estaba irritada con la situación, con mi suerte. Llegamos de vuelta a la estación. Nicolás saltó del auto y corrió hacia el baño. Yo me quedé afuera, golpeando el pie en el asfalto caliente. El padre Octavio salió del auto y se quedó parado, de brazos cruzados, mirando hacia la entrada de la tienda de abarrotes. El reloj avanzaba. 2:50, 2:50 y 5. Cuando dieron casi las 3, estaba a punto de ir tras él, pero salió. Venía corriendo, agitando el documento en la mano. Sonreía aliviado. La encontré. Había caído detrás del lavabo. Pidió 1000 disculpas, entró al auto y salimos nuevamente. El silencio en el auto ahora era muy tenso. Ya no era un silencio calmado, era el silencio de mi ansiedad y de la paciencia agotada del padre. Avanzamos otros 15, tal vez 20 minutos. Ya había hecho los cálculos. No llegaríamos a las 4, tal vez 4:20, 4:30. Comencé a ensayar lo que diría a los dueños de la finca. Tal vez entenderían. Fue cuando Nicolás comenzó a toser. Una tosecilla que pronto se convirtió en una arcada. Un sonido húmedo, horrible. Me volteé de nuevo preguntándole si estaba bien. Su rostro estaba pálido, verdoso. Sacudió la cabeza. Fue la empanada que comí en el terminal. Creo que estaba. No terminó la frase. Se tapó la boca con la mano e hizo un gesto desesperado hacia la ventana. El padre Octavio, sin tener alternativa, arrojó el auto hacia la berma de tierra. El auto apenas se había detenido y Nicolás se lanzó por la puerta. Corrió unos metros hacia el monte seco y escuchamos el sonido de él vomitando. Era una escena pésima. El sol golpeaba fuerte, el aire inmóvil y ese sonido de alguien pasándola mal. Cerré las ventanillas a pesar del calor, solo para atenuar el ruido. El padre Octavio golpeó con ambas manos el volante, no con fuerza pero con frustración. Me miró. Marcela, lo sé. Padre, lo sé. Pero ¿qué podemos hacer? El muchacho está enfermo. Sacudió la cabeza y volvió a mirar la carretera. Nicolás tardó. Se quedó allá unos buenos minutos. Cuando volvió, estaba blanco, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Pidió disculpas otra vez. Tomé la botella de agua que estaba a mis pies, casi llena. Toma, bebe un poco, lávate la cara. Extendí la botella hacia atrás. Nicolás miró el agua, pero no la tomó. Ah, no, gracias. No me gusta esa marca. Me quedé con la botella en el aire. Lo que dijo no tuvo ningún sentido. El muchacho estaba verde, acababa de vomitar en medio del monte y estaba rechazando agua por la marca. Nicolás, es solo agua. No, está bien. Allá adelante, señaló. Creo que vi una tiendita, un almacén. Podemos parar allá. Compro una que me guste. Es rápido. Miré al padre Octavio. Él me devolvió la mirada. Por primera vez vi algo diferente en su rostro. No era irritación, era otra cosa. Una rigidez, una atención extraña. Eran las 3:30 de la tarde. Mi ansiedad se había transformado en rabia. La compasión por el muchacho había desaparecido. Solo quería que se esfumara del auto. Pero el padre, para mi sorpresa, solo sacudió la cabeza y arrancó, conduciendo despacio hasta el tal almacén, unos 200 metros adelante. Era una casita de ladrillo sin revoque, con un letrero de gaseosas desteñido por el sol. Nicolás bajó, entró al almacén y esperamos. 1 minuto, 5. El padre Octavio apagó el motor. El calor volvió de inmediato. 10 minutos transcurrieron. Nicolás no volvió. Miraba fijamente la puerta del almacén. 3:45. Tenía la certeza absoluta de que habíamos perdido el contrato. Todo mi trabajo, toda mi preparación.
todo desperdiciado por una serie de retrasos absurdos. Estaba tan enfocada en mi frustración que apenas noté al padre Octavio moviéndose a mi lado. Abrió la puerta del auto. El chirrido de la bisagra me sacó de mis pensamientos. Pregunté a dónde iba. «Espera aquí», habló sin mirarme. Salió del auto y cerró la puerta, no con enojo, pero con un gesto decidido. Fue caminando rápido hasta el almacén. Lo observé a través del parabrisas empolvado. No entró. Se detuvo en la puerta, miró hacia adentro por un instante y luego dio la vuelta por el costado de la casita. No entendí qué estaba haciendo. ¿Buscando un baño? ¿Viendo si Nicolás había salido por atrás? Desapareció por tal vez 30 segundos. Cuando reapareció, venía caminando rápido. Su rostro estaba cerrado, una máscara. Abrió la puerta del conductor, se sentó y metió la llave en el contacto. «Padre, ¿dónde está él?». No respondió. Giró la llave. El motor protestó un segundo antes de encender. «Padre, espera». Nicolás, antes de que pudiera terminar, metió primera y aceleró. El auto dio un salto, los neumáticos chirriando en la tierra seca de la berma, levantando una nube de polvo atrás. En segundos, estábamos de vuelta en el asfalto, ganando velocidad mucho más rápido de lo debido. Fui lanzada contra el asiento. Mi cerebro no lograba entender. Grité preguntando qué estaba haciendo, que habíamos abandonado al muchacho. Miré por el vidrio trasero, pero el almacén ya estaba desapareciendo en la distancia y en el polvo que nosotros mismos levantamos. «Padre Octavio, detenga el auto. Abandonamos a un muchacho enfermo en medio de la nada. Esto no se hace». Estaba conmocionada. No con Nicolás, sino con el padre, un hombre de Dios, mi guía, actuando de esa forma tan fría. Él continuó acelerando. El auto ya estaba cerca de los 100 por hora. Conducía con ambos brazos extendidos, los ojos fijos en la carretera adelante, como si estuviera huyendo de algo. «Marcela». Su voz salió baja, casi un tono áspero, un tono que nunca le había escuchado. «Cálmate y escúchame». Dejé de gritar, pero mi pecho subía y bajaba. Estaba jadeando, una mezcla de indignación y un miedo que todavía no comprendía. Él esperó unos segundos más, el auto corriendo demasiado. Miré adentro. No hay nadie. Intenté argumentar preguntando por el dueño. «No hay dueño, Marcela. Ese lugar está abandonado. Vi la puerta. Estaba trancada con candado por dentro. Por dentro». Parpadeé intentando entender. Insistí en que lo vimos entrar. El padre Octavio me miró por primera vez desde que arrancamos. Su rostro estaba pálido bajo el bronceado de sol. Di la vuelta. No hay baño. No hay puerta trasera. Es solo un cuarto cerrado, lleno de cajas viejas y polvo. No había nadie. Mi estómago se congeló. La imagen de Nicolás entrando por esa puerta, desapareciendo allá dentro. Apenas podía formular la pregunta. Él me cortó, y su voz era la de un hombre que estaba rezando o preparándose para una pelea. «Marcela, ese muchacho no era un muchacho». Me quedé rígida en el asiento. No era un muchacho. La frase del padre Octavio no salía de mi cabeza, mezclada con los silbidos del viento y del motor forzado. Me encogí, mirando instintivamente hacia el asiento trasero. Estaba vacío, claro. Solo el vinilo gastado del asiento y un poco de polvo donde su mochila había estado. Mi lado racional intentaba encontrar una brecha. El almacén estaba trancado por dentro. Tal vez el padre se equivocó. Tal vez Nicolás saltó por una ventana trasera que no vio. Tal vez fuera solo un estafador queriendo retrasarnos. ¿Por qué? Una broma. Rodamos en silencio absoluto por unos 10, tal vez 12 kilómetros. El padre no disminuía la velocidad y yo ya no podía mirar el reloj. Solo miraba adelante, a esa línea interminable de asfalto, tratando de hacer que mi corazón dejara de latir tan fuerte en mis oídos. Y entonces lo vi. Allá adelante, en la berma, una figura parada. El sol de la tarde golpeaba fuerte por detrás, transformándolo casi en una silueta oscura contra la luz, pero era él. No tenía dudas. La misma camiseta clara, la misma mochila tirada en el suelo de tierra. Estaba de espaldas a la carretera. Me congelé. No podía respirar. Mi llamado fue apenas un siseo. Él no respondió. Ya lo había visto. Pasó junto a la figura a más de 100 por hora.
No tuve valor de mirar por el retrovisor. ¿Cómo? ¿Cómo llegó allí? No había forma de que hubiera corrido 12 kilómetros en 5 minutos. No. Tenía que ser otra persona. Una coincidencia absurda. Alguien muy parecido, un hermano gemelo. Me aferré a esa idea con toda la fuerza que tenía. Tenía que ser. El auto continuó, pero 15 o 20 minutos pasaron. El sol comenzaba a bajar, cambiando el color del cielo a un naranja sucio. Ya casi me había convencido de la coincidencia. Casi. Y en una curva más abierta, lo escuché de nuevo. La misma figura, la misma mochila en el suelo. Solo que esta vez estaba más cerca de la pista, tal vez a unos 3 metros del asfalto, y estaba volteado hacia nosotros. No hacía señas con el dedo, solo estaba parado, esperando. Y cuando el auto se acercó, vi su rostro. Era Nicolás, y sonreía. No era una sonrisa de «ayúdenme». Era una sonrisa amplia que mostraba todos los dientes, una sonrisa que parecía estirar la piel de su rostro de una manera que no era natural. Dejé de respirar. Agarré la manija de la puerta con tanta fuerza que sentí mi uña quebrarse. El padre Octavio ni siquiera miró hacia el lado. Pasó directo, los ojos pegados a la carretera. Me volteé. Necesitaba mirar atrás. Él seguía allí parado, sonriendo, viéndonos partir. El padre finalmente habló, la voz tensa, baja. «Reza, Marcela. Lo que sepas, reza en voz baja, pero no dejes de rezar». Lo intenté. Juro que lo intenté, pero las palabras no salían. Mi boca estaba seca. Solo logré repetir: «Dios me ampare, Dios me ampare» en mi mente. El auto hizo otra curva, una bajada larga, y él estaba allí. Esta vez, no en la berma, sino en el medio de la pista, parado. Cuando nos vio, no se quitó del frente. Corrió hacia nosotros. Fue instinto. El padre Octavio pisó el freno y tocó la bocina al mismo tiempo. Yo grité y lancé los brazos frente a mi rostro, esperando el impacto, el sonido de metal golpeando. El olor a caucho quemado llenó el auto mientras el neumático derrapaba en el asfalto. El grito del padre se mezcló con el mío, pero no hubo sonido, ni el golpe sordo de un atropello, ni el vidrio quebrándose. Abrí los ojos. Por una fracción de segundo que pareció durar horas, lo vi. El auto no se detuvo. El auto estaba atravesándolo. El capó del Renault pasó por su pecho como si fuera humo, como si fuera una imagen. Y en ese segundo vi su rostro justo allí del otro lado del parabrisas. La sonrisa había desaparecido. Lo que había era solo odio. Y vi las piernas. Cuando corrió, sus rodillas se doblaban hacia el lado equivocado. Hacia atrás. En un parpadeo, desapareció. El auto pasó. El padre Octavio controló la dirección. El auto había derrapado hacia la berma. Detuvo el Renault en la tierra batida, jadeando. Yo temblaba tanto que apenas podía mantenerme sentada. Miré atrás. La carretera estaba vacía, completamente vacía. No había cuerpo, no había sangre, no había nada. Permanecimos detenidos en la berma por no sé cuánto tiempo. Ninguno de los dos hablaba. Solo lograba escuchar el tic-tac de las intermitentes que el padre Octavio había activado por puro reflejo. Él estaba con ambas manos en el volante, la cabeza baja, respirando profundo. Yo me sentía en shock. Finalmente apagó las intermitentes, metió cambio y volvió a la carretera. Los últimos 20 minutos del viaje se hicieron en el más absoluto silencio. Ya no tenía ansiedad por el contrato. Me sentía vacía. Llegamos al portón de El Refugio del Valle a las 4:50 de la tarde, un portón alto de madera. El padre Octavio bajó, lo abrió y entramos por un camino de tierra. Nos detuvimos frente a una casa principal, grande, con estilo de hacienda pero bien cuidada. Una pareja de ancianos nos esperaba en el corredor. Bajé del auto sintiendo las piernas débiles. Pedí disculpas por el retraso. Comencé a explicar sobre el tráfico, el neumático, inventé cualquier cosa. El señor, que se llamaba don Humberto, simplemente sonrió. Dijo que los imprevistos suceden. Fueron increíblemente amables. Nos ofrecieron café, que acepté solo por la necesidad de sostener algo caliente en las manos. Cerramos el contrato. Firmé los papeles. Entregué el sobre con la reserva. Apenas podía concentrarme en las cláusulas, pero lo hice. El alivio de haberlo logrado, a pesar de todo,
Era real, pero parecía distante, amortiguado por todo lo que había sucedido en la carretera. Nos despedimos. Ya estaba comenzando a oscurecer, ese final de tarde que deja todo medio azulado. El padre y yo caminamos de vuelta al auto, estacionado allí en el patio de tierra batida y seca. El aire estaba más fresco allí en la finca. Abrí la puerta del copiloto, exhausta. El padre Octavio ya estaba con la llave en mano del otro lado, listo para abrir la puerta del conductor. Fue cuando me detuve. Allí en el polvo fino y seco, justo al lado de su puerta, había una marca. No era una huella de zapato, no era una marca de neumático. La tierra estaba hundida, como si algo la hubiera presionado allí con mucha fuerza. Era una marca profunda de unos 15 centímetros y estaba partida por la mitad, como la marca de una pezuña. Bien profunda, solo una. Me quedé mirando aquello. Mi mente se negaba a comprender. El padre Octavio, que estaba parado a mi lado, siguió mi mirada. Él también la vio. No pareció sorprendido, solo pareció muy cansado. Miró de la marca en el suelo hacia mí y su rostro estaba serio, más serio de lo que jamás le había visto. Nos siguió. Su voz salió baja. O peor, Marcela, nos estaba esperando. El padre abrió la puerta, haciendo que el viento levantara un poco del polvo alrededor de la marca, sin deshacerla. Ahora, más que nunca, esta jornada tiene que suceder. Vamos a tener mucho trabajo. Antes de que pasemos al próximo relato, verifica si ya estás suscrito aquí en el canal y si ya activaste la campanita de notificaciones para recibir las próximas historias. Aprecio tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bien, continuemos. Buenas noches, Derek. Mi nombre es Rodrigo. Lo que voy a relatar es difícil de procesar. Es algo que mi familia decidió borrar de nuestras conversaciones. Sucedió hace aproximadamente 3 o 4 años durante el Día de Muertos. Nunca he sido de esas personas que le dan mucha importancia a estas fechas, pero para mi madre, llevar flores a la cripta de mi abuela era un compromiso ineludible. Así que allí íbamos nosotros, yo, ella y mi tía Beatriz. Era media tarde y el panteón municipal estaba repleto de gente. Ese calor pesado que hace que la camisa se pegue a la espalda. El ambiente cargaba ese aroma inconfundible de copal quemándose y el perfume penetrante de las cempasúchiles que vendían por docenas en la entrada principal. Compramos las flores ahí mismo, en los puestos improvisados. Mi madre eligió un ramo de gladiolas amarillas. Mi tía prefirió unas azucenas blancas. Yo simplemente cargué la cubeta con agua y las escobillas. Para ser completamente sincero, mi mente vagaba por cualquier lugar menos ese. Estaba haciendo cálculos mentales, preocupándome por un proyecto laboral que llevaba retrasado 2 semanas y por la factura de la luz que vencía ese mismo día. Estaba ahí solo por compromiso familiar. Avanzamos por los pasillos empedrados, cruzándonos con familias que tallaban las lápidas, renovaban el agua de los floreros. Un murmullo constante de voces susurrantes y el sonido del líquido cayendo desde las llaves públicas dispersas por todo el camposanto. Llegamos a la cripta de mi abuela. Mi madre y mi tía iniciaron el trabajo de siempre: fregar la placa de mármol, retirar las hojas marchitas del mes anterior, acomodar las flores frescas. Yo permanecía a un costado, sosteniendo las cosas, observando más el ir y venir de las personas que realmente ayudando. No sentimos cómo transcurrían las horas. Permanecimos allí, calculo, unas 2 horas y media, quizás 3. A mi madre y a mi tía les gustaba esmerarse, dejar todo impecable. Pero el día se acorta velozmente en esta temporada. El sol que antes caía a plomo comenzó a descender, tiñéndose de un naranja turbio, y aunque el calor cedió, la humedad se mantuvo pegajosa. Lo que verdaderamente captó nuestra atención fue el cambio en la atmósfera sonora. De golpe, el panteón se vació. Fue como si hubieran tocado una campana que solo los demás escucharon. Aquella marea de familias, el murmullo de las pláticas, las risas lejanas de los niños, el rechinar de las llaves abriéndose y cerrándose, todo fue disminuyendo hasta desvanecerse por completo.
En cuestión de 20, tal vez 25 minutos, parecía que éramos los únicos seres vivos en toda esa sección. Las lámparas del panteón, esos focos amarillentos y débiles montados en postes oxidados, empezaron a encenderse, aunque apenas proyectaban luz útil. Lo que realmente iluminaba eran los cientos de veladoras que la gente había dejado prendidas, formando una constelación de pequeñas llamas titilantes entre las sombras que crecían y empezaban a devorar los nombres grabados en las tumbas. Fue mi tía Beatriz quien se detuvo primero. Estaba guardando el trapo de limpieza en la cubeta y simplemente se congeló por un instante. Miró alrededor por encima del hombro hacia los pasillos ahora desiertos. Se frotó los brazos a pesar de que todavía no hacía frío. ¿Nos vamos ya? Su voz salió más apagada de lo habitual. Ya se está poniendo oscuro. Mi madre terminaba de ajustar el florero, centrándolo perfectamente sobre la placa. Espera, Beatriz, solo un momento más. Déjame prender bien la veladora. Pero mi tía comenzó a recoger nuestras pertenencias con una urgencia que no era característica de ella. Murmuró algo sobre que no le gustaba quedarse en panteones cuando anochecía, que comenzaba a sentir una opresión en el pecho. Yo, en mi interior, también quería irme, pero por hambre y agotamiento. No estaba percibiendo nada extraño, aunque tuve que reconocer que el lugar se había transformado demasiado rápido. El silencio era absoluto. No se escuchaba ni siquiera el ruido del tráfico de la avenida principal allá afuera. Solo existía el silencio y las veladoras parpadeantes. Mi madre finalmente quedó satisfecha con el arreglo floral y encendió la última veladora. Se incorporó, sacudiéndose el polvo de cemento de las rodillas. Listo, Beatriz. Vámonos. Yo también empiezo a sentir que está demasiado silencioso aquí. Yo ya tenía la cubeta vacía y los trapos sucios en la mano. Fue cuando estaba dando un último vistazo alrededor, quizás para asegurarme de que no olvidábamos nada, que la vi. No fue un sobresalto. Ella simplemente estaba ahí. Unas 2 hileras de mausoleos hacia adentro de nuestra ubicación, tal vez a unos 25 metros de donde nos encontrábamos, había una mujer arrodillada de espaldas a nosotros. Lo que me llamó la atención inmediatamente fue su vestimenta. En un día como ese, que incluso con el sol bajo seguía manteniendo el aire sofocante, ella llevaba prendas oscuras y largas. Parecía un vestido o una falda que le llegaba hasta los tobillos. Además tenía un rebozo negro cubriendo su cabeza y hombros. Estaba completamente inmóvil, excepto por el movimiento de su brazo derecho. Parecía estar limpiando la lápida con un trapo pequeño, quizás. No se distinguía con claridad. Un movimiento breve, mecánico, repetitivo. Hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. Le di un codazo suave a mi madre. Mamá, mira allá. Ella y mi tía giraron la vista hacia donde señalaba. Nos quedamos los 3 inmóviles, observando. Mi madre entrecerró los ojos. Lo primero que noté después de la ropa fue lo que faltaba. El mausoleo frente al cual estaba arrodillada se encontraba completamente abandonado. Ninguna flor, ningún florero, ninguna veladora encendida, nada. Solo la piedra fría de granito y aquella mujer frotando algo contra ella. Pobrecita, susurró mi madre. Debe haber llegado recién. Ni siquiera trajo veladora. Pero mi tía Beatriz negó con la cabeza. Dio un paso hacia atrás en dirección al pasillo principal. No, esperen. Conozco ese mausoleo. Es el de doña Herminia, esa señora que vivía por el barrio de San Marcos. Mi madre frunció el ceño. ¿De Herminia? ¿Estás segura? Totalmente segura. Su familia se fue hace años a Monterrey. Nadie mantiene ese mausoleo desde entonces. ¿Quién es esa mujer? Permanecimos ahí mirando. La mujer no interrumpía su movimiento. Siempre idéntico, pausado. Frotaba siempre la misma zona de la lápida. No miraba hacia los costados. No parecía advertir que el panteón estaba vacío. No parecía percatarse de que nosotros estábamos allí observándola. Estaba absolutamente absorta en esa labor sin sentido, puliendo una piedra que nadie visitaba, sin flores, sin veladora, mientras la noche se apoderaba del lugar. Mi cerebro intentó encontrar una explicación lógica. Pensé que, no sé, debía estar desorientada. Una anciana, probablemente con la memoria deteriorándose, que vino a visitar la tumba de algún familiar y simplemente se equivocó de sección. Sucede todo el tiempo.
¿Y la ausencia de flores? Bueno, tal vez era por falta de recursos económicos. Vino solo para rezar, para arreglárselas limpiando la piedra con sus propias manos. Intenté aferrarme a esa explicación. Era solamente una anciana afligida y extraviada, y nosotros estábamos ahí pareciendo un grupo de chismosos mirando sin hacer nada. Pero mi tía Beatriz no se convencía. Agarró el brazo de mi madre. No fue un tirón, fue un agarre firme. Se podían ver sus nudillos poniéndose blancos. No quitaba los ojos de la mujer. Mi madre también estaba intranquila. Ella, que siempre era tan pragmática, ahora parecía dividida entre la compasión, tal vez acercarse a preguntar si la mujer necesitaba ayuda, y un temor que nunca le había visto antes. Lo que realmente comenzó a perturbarme no fue la confusión de ella, sino el hecho de que continuara allí. El sol había desaparecido completamente. Ya estábamos en ese crepúsculo azulado que precede a la oscuridad total, y ella seguía allí, arrodillada de espaldas, frotando el mismo punto exacto. El sonido solo ahora me di cuenta era bajo pero perfectamente audible en el silencio. Un ruido rítmico de roce, el sonido de una tela áspera contra la piedra pulida. Mi tía dio otro jalón, esta vez más fuerte, al brazo de mi madre. «Vámonos ahora». Su voz salió quebrada, un susurro acelerado. No necesité más advertencias. Podía sentir la reacción de mi tía y estaba comenzando a contagiarme. No era una sensación de peligro como el miedo a un asalto. Era una sensación de incorrección, como si estuviéramos presenciando una escena que no debíamos ver, algo que estaba profundamente fuera de lugar. Mi madre asintió sin decir palabra. Recogió su bolso del suelo. Los tres comenzamos a caminar de espaldas a la mujer, dirigiéndonos hacia el pasillo principal que conducía al portón. Me obligué a no voltear. Caminábamos rápido pero sin correr, intentando no hacer ruido sobre las piedras del piso. El sonido de nuestros pasos parecía excesivamente fuerte, y el ruido de roce del trapo contra la piedra continuó hasta que doblamos la esquina de la sección y perdimos de vista a la mujer. Caminamos aceleradamente hasta el portón principal. El trayecto parecía mucho más extenso que al entrar. Yo iba adelante, cargando la cubeta, que ahora parecía pesar el doble. Mi madre y mi tía venían justo detrás, sus pasos apresurados resonando contra el suelo de piedra. Cuando llegamos al pasillo ancho que daba a la salida, sentí un alivio inmediato. Se podían ver las luces de la calle afuera, escuchar el sonido distante de un camión pasando. El portón principal, ese arco enorme de hierro forjado, estaba casi cerrado. Solo una de las hojas permanecía abierta, y un hombre con uniforme gris estaba junto a ella con un manojo de llaves en la mano. Era el encargado, un señor mayor, rostro curtido por el sol, que lucía exhausto. «Ya nos retiramos, señor. Disculpe la demora». Mi madre habló con la voz algo entrecortada. El hombre solo movió la cabeza, como diciendo: «No hay problema». Esperó a que pasáramos. Cuando los tres ya estábamos del otro lado en la banqueta, mi madre se detuvo. Ella es así, no puede dejar pasar las cosas. Se giró hacia el encargado. «Oiga, no va a cerrar todavía, ¿verdad?». Se quedó una señora allá adentro. El hombre dejó de empujar el portón. Miró a mi madre. No parecía sorprendido, lo cual fue extraño. Parecía cansado. ¿Una señora de negro con un rebozo? Mi madre buscó mi mirada pidiendo confirmación. «Está por la sección cercana a los mausoleos de la familia Guerrero», completé yo. Estaba limpiando una lápida. El encargado suspiró. Fue un suspiro prolongado, profundo. Apoyó la mano en el hierro frío del portón. «Ah», dijo, y la voz le salió arrastrada. «La del mausoleo de doña Herminia». Nosotros tres nos paralizamos. ¿Cómo sabía exactamente dónde? Mi tía Beatriz, que estaba pálida, dio un paso al frente. «¿Usted la conoce? ¿Está bien? Parece extraviada». El hombre nos miró a mi tía, luego a mi madre, después a mí. Bajó la vista hacia el manojo de llaves que colgaba de su mano. «Conocerla, no la conozco. Nadie de los que trabajamos aquí actualmente conoció a esa». Hesitó, buscando la palabra precisa a esa presencia. «Es historia antigua, algo que el encargado que me capacitó relataba, y que el encargado anterior a él ya contaba también». Comenzó a hablar, y nosotros permanecimos ahí en la acera escuchando. La calle se estaba llenando de movimiento,
pero parecía que solo existía la voz grave y rasposa de aquel hombre. Nos contó que hace más de 30 años ocurrió algo terrible ahí. Una mujer joven vino a visitar el mausoleo de su madre en el Día de Muertos, trayendo consigo a su hija pequeña, una niña de unos 7 u 8 años llamada Lupita. El panteón estaba abarrotado, como siempre en esa fecha. Cuenta que soltó la mano de la niña por un instante, quizás para comprar una veladora en los puestos de la entrada, tal vez para acomodar las flores. La niña, en medio del gentío, salió corriendo hacia la calle, justo en el momento en que una camioneta venía doblando la esquina a toda velocidad. El encargado dijo que fue una tragedia que conmocionó a toda la colonia. La pequeña no sobrevivió. El entierro se realizó ahí mismo días después, pero la madre jamás lo superó. Venía todos los días, absolutamente todos. Pero con el tiempo, el dolor le trastornó la mente. Empezó a confundirse. Un día, los trabajadores la encontraron arrodillada, no en el mausoleo de su hija, sino en otro completamente diferente, unas 2 secciones más allá. Era el mausoleo de una señora llamada Herminia, que había fallecido años atrás y no tenía ninguna conexión con la historia. La mujer estaba ahí rezando, limpiando la piedra como si su hija estuviera sepultada allí. Al principio, el personal intentaba corregirla. Le decían: «Señora, el de Lupita está por allá», pero ella se ponía violenta. Insistía que no, que su hija estaba ahí, que habían cambiado la ubicación de su tumba. Después de un tiempo, dejó de venir diariamente. Luego desapareció. Nadie supo más de ella. La familia se mudó del estado. La historia fue cayendo en el olvido para quienes no trabajaban ahí. El encargado hizo una pausa. Miró por encima del hombro hacia el interior del panteón oscuro. Pero ella no se fue del todo. Cada año, solo en el Día de Muertos, cuando empieza a oscurecer y el lugar se vacía, está allí, siempre en el mismo mausoleo equivocado, el de doña Herminia. Sentí la boca seca. «¿Qué hace?», pregunté. Y mi voz salió fallida. «Lo que ustedes vieron», dijo ahora, mirándome directamente a los ojos. «Se queda allí limpiando la piedra, de espaldas. Dicen los trabajadores más antiguos que permanece hasta que la última veladora del panteón se apaga, y que es mejor no acercarse. Es mejor simplemente irse». Terminó de hablar. Jaló el portón de hierro que emitió un sonido prolongado y chirriante. Introdujo la llave en el candado enorme y la giró 2 veces. «Buenas noches, y vayan con cuidado». Nos dirigimos al auto sin intercambiar palabra. Desactivé el seguro. El sonido de la alarma pareció excesivamente estridente. Subimos. Coloqué la cubeta en el asiento trasero. Mi tía Beatriz se sentó en el asiento del copiloto y mi madre detrás de mí. El camino de regreso, atravesando el tráfico del inicio de la noche, transcurrió en un silencio que jamás había experimentado con ellas. Mi madre y mi tía conversan constantemente sobre cualquier cosa, pero esa noche, nada. Encendí el radio en una estación cualquiera de música regional, solo para tener algún ruido de fondo que no fuera el de mi propia respiración. Miraba por el espejo retrovisor. Mi madre contemplaba sin ver realmente nada por la ventana, observando las luces de los postes pasar. Mi tía miraba fijamente al frente, las manos entrelazadas sobre su regazo. Incluso intenté, en cierto momento, decir algo como: «A lo mejor es solo una leyenda vieja del lugar», pero la frase murió antes de salir. No era una leyenda. Los 3 habíamos visto a la mujer. Sentimos cómo el aire de ese lugar cambió. Lo que el encargado hizo fue simplemente ponerle nombre a lo que ya estaba allí. Llegamos a casa y cada uno se fue a su espacio. Nos bañamos, cenamos en automático viendo el noticiero nocturno, pero nadie prestaba atención real. El tema no se tocó. Pasó una semana. El domingo siguiente, durante la comida, mi tía Beatriz soltó el tenedor en el plato. No regresó más allá. Mi madre, que estaba sirviendo los frijoles, se detuvo con la olla en la mano. Yo tampoco. No puedo. No de esa manera. Comenzaron a conversar de forma práctica, casi fría. Hablaron sobre el mantenimiento, sobre cómo el panteón se estaba volviendo difícil de visitar, sobre la distancia. Pero los 3 sabíamos de qué estaban hablando realmente. Hablaban de aquella mujer.
La idea de volver allá el próximo Día de Muertos, de tal vez encontrarla nuevamente, era insoportable. Mi madre sugirió que deberíamos revisar los trámites para cremar los restos de mi abuela. Mi tía estuvo de acuerdo inmediatamente. Yo también. Nos tomó unos 3 meses resolver toda la documentación. Fue costoso, fue complicado, pero lo hicimos. Hoy la urna con las cenizas de mi abuela reposa en un nicho en la sala de mi madre junto con su fotografía enmarcada. Nunca volvimos a poner un pie en ese panteón. Nunca más fuimos a ningún panteón en Día de Muertos. El ritual terminó. Es como si aquel dolor, aquella confusión de hace 30 años, se hubieran vuelto tan intensos que terminaron desbordándose, interfiriendo con el duelo de los demás. Sacamos a mi abuela de allí, no por respeto a ella, sino por temor a esa presencia. Bueno amigos, esos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Lanzo videos nuevos por aquí todos los días y estaré muy feliz de verte en los próximos. Ahora en la pantalla estoy dejando otros 2 buenos videos que seguramente te gustarán. Un abrazo de Derek y te veo por allá.